Bueno, pues nada, os dejamos con Leo y con Estíbaliz. Y la pregunta que habíamos planteado para iniciar la charla, dale el micro si quieres y yo luego doy el otro, que lo busque. Vale. Entonces, la primera pregunta que habíamos planteado para empezar la charla es: todos sabemos qué es un editor y un traductor, pero explicadnos qué funciones tenéis y cómo estáis involucrados en la creación de un libro. ¿Vale? Bueno, empieza tú, Leo, que el proceso lo empiezas tú. Bueno, antes de nada, gracias por la invitación y a todos por venir. Y bueno, para responder la pregunta, a ver, ¿qué es un editor? Hay como distintos tipos de editores. Están los editores que trabajan propiamente dicho con el texto, que están corrigiendo, tratando de embellecer de alguna manera el texto, de mejorarlo, de ver fallos y demás. Y después hay alguna suerte que es más editor, que se llama publisher en inglés. En inglés hay dos palabras, está el editor y el publisher. En español solo tenemos la palabra editor. El publisher básicamente lo que hace es seleccionar los libros que se van a publicar, definir las líneas editoriales, estar involucrado en lo que es la definición de la tapa, estar en contacto con los autores en lo que es la creación más general de la obra. También creo que acá en España al editor que trabaja con el texto le dicen editor de mesa, que es el que trabaja de vuelta en el día a día con los textos. Yo en Urano estoy más del lado del publisher, selecciono los libros que vamos a publicar y demás, y después tengo un equipo de editores que son los que trabajan en el día a día con los textos. También coordino, digamos, como todo el proceso del libro, desde que empieza hasta que llega a librerías. Entonces ahí entro en contacto con los traductores, con los autores, con los agentes literarios. Muchos de estos libros que ustedes ven acá, que son traducciones, llegan a ser publicados gracias a un agente literario que es una suerte de representante del autor, por lo cual es como que coordino todo ese proceso para hacer viable que después el libro exista y esté acá. Era esa la pregunta, ¿no? Bueno, básicamente yo como traductora lo que hago es recibir el libro de Leo o de... ¿Cuidado? Sí. ¿Lo matamos? No, por las dudas. Muy amor. Vale. Pues eso, yo básicamente recibo el libro del editor o el publisher o la variante que sea, y básicamente lo traduzco, que es en su versión, en su definición más sencilla, pasarlo del idioma de origen al español. Pero bueno, esto comporta mucho más, hay que vigilar pues el estilo del autor. También siento mucha responsabilidad porque durante el tiempo que dure la traducción el libro es solo mío, es decir, todo lo demás está parado, soy como una de las primeras partes de la cadena, entonces también hay que tener en cuenta pues que tengo que llegar a tiempo para que luego el resto de editores de mesa, correctores, lleve a imprenta el libro, distribución, etcétera, pues todo vaya bien, así que bueno, creo que tiene su cierta responsabilidad. Tal cual, pero creo que eso es como también como lo divertido de trabajar con distintas personas. Creo que Estíbaliz durante este tiempo, al menos que trabajamos juntos, fue conociendo cuando había que llegar con un libro que era el lanzamiento en simultáneo con Estados Unidos, que ahí es verdad que te queda muy poco tiempo entre que el autor estadounidense entrega el manuscrito final, porque obviamente todo el proceso de edición con un editor de mesa y demás también pasa en inglés con el editor de mesa estadounidense, por lo cual a nosotros nos llega el manuscrito muchas veces 15 días antes de que salga a la venta en Estados Unidos. Cuando tratamos de hacer lanzamientos simultáneos, los traductores empiezan a traducir como de un draft, que no es la versión final, que ahí Estíbaliz sabe también las complicaciones que eso trae, ¿no? Puedes cotejar y demás. Sí, de hecho el libro en el que estoy trabajando ahora, Kingdom of the Curse, el formato digital que tengo es un poco más draft, que no es el definitivo, pero bueno, también tengo el libro en papel al lado ahora desde hace poquito, y sí que es verdad que hay cosas que voy cotejando cuando está marcado en el borrador, pues me voy a la versión final del libro en papel y digo al final cómo quedó esto y cómo quería que quedara. Sí, igual por lo general los cambios que suelen hacer ellos una vez que el libro está maquetado, que maquetado básicamente es cuando tiene forma de libro, que ya no es más un documento de Word, sino que ya es un PDF con la numeración de páginas y demás, para ellos suelen ser quizás los typos, errores de tipeo y demás, que no terminen impactando tanto la traducción, porque los traductores detectan esos errores y los corrigen, pero sí es riesgoso traducir desde un Word, porque muchas veces, qué sé yo, Victoria Joab, por ejemplo, es una autora que en la instancia de Word cambia muchas cosas. Entonces ahí sí es verdad que tenés que volverte un poco loco cotejando el PDF final, que quizás un párrafo que estaba en el capítulo 1 pasa al capítulo 7 y tenés que estar como súper atento. Por lo general nos mandan el Word con control de cambios de todo lo que cambió la autora y eso se vuelca directamente a la traducción.
Yo creo que eso no ha acabado de pasarme, pero sí, por ejemplo, en el libro de Trump, bueno, de la sobrina de Trump, sí que salió como casi simultáneo en español y en inglés. En español creo que salió una semana después. Entonces, esa traducción la hice con otra traductora, éramos dos, pero claro, para coordinarnos entre las dos, yo hago el capítulo 1, pero ha dicho este término que creo que se va a repetir, te paso cómo se ha escrito, etcétera, porque tú haces el capítulo 7 y vuelve a salir. La verdad es que cuanto más tiempo hay, mejor podemos hacer todo nuestro trabajo. ¿Y cómo fue esa experiencia de traducir con alguien más, de dos personas trabajando en el mismo libro, en toda la coordinación del proyecto? Yo no trabajé con el libro de Trump, por lo cual te pregunto. Pues la verdad es que a mí me habría gustado, de hecho, que estuviéramos más en contacto. La otra traductora se llama Patricia y la verdad es que a raíz de aquello nos hemos hecho amigas y aparte de compañeras, pero es verdad que fue tan rápido que durante el proceso en sí de traducción no tuvimos mucho tiempo a contactar. De hecho, el editor en cuestión no nos puso en contacto. Nos pusimos nosotras en contacto como por redes y nos fuimos hablando un poquito. Pero todo lo que nosotras queríamos que pasara a la otra o que creíamos que era de importancia tenía que pasar siempre por el editor también. Que esto que menciona Estíbaliz, por ejemplo, los libros que son de actualidad, que no son de ficción, por lo general a nivel contractual, cuando una editorial española compra los derechos, tiene que cumplir una fecha de lanzamiento. El libro de Trump es uno de esos casos, por lo cual es una locura vertiginosa, porque aparte es un libro que tenés que firmar un montón de documentos para que te den el manuscrito, porque obviamente todo el mundo quiere tener acceso a ese manuscrito, por lo cual tenés que confiar mucho en los traductores, en que no vaya a filtrar que por lo general no pasa, pero hubo casos, de hecho, hace no mucho se comentó en Estados Unidos de algún traductor que filtró un manuscrito, que también eso va en contra de la editorial americana, en contra de los editores españoles y demás, porque es fatal que se te filtre un manuscrito. A nosotros, al que acabamos de contratar las memorias de Elliot Page, al poco tiempo que Elliot vendió las memorias en Estados Unidos, algún agente literario filtró las 30 páginas que había escritas del libro y terminaron revelando detalles del contrato estadounidense y demás, que obviamente es súper frustrante tanto para el autor como para todo el equipo que está involucrado en la producción del libro. Es que con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre que me propones un nuevo libro, lo que sea, claro, como tengo también las redes sociales en las que hablo mucho de mi trabajo, siempre estoy, a ver, este libro se ha anunciado ya, es público, ¿no? Porque incluso aunque no siempre salga en el contrato, que no puedo hablar de él, yo, para curarme en salud, digo, si la editorial no ha anunciado nada, yo aquí no digo nada, y ya está, no vaya a ser. Así que me parece bastante heavy que haya gente que se dedique a hablarlo, ¿no? Sí, y pasa mucho de vuelta con cosas de actualidad. Creo cuando hay figuras públicas de por medio es donde más está esta cuestión de que se filtre algo y es súper riesgoso, obviamente. Bueno, si quieres. Vamos a ir para contaros un poco cuánto te lleva, primero de qué consta todo el proceso de la traducción del libro y cuánto tiempo te lleva en sí traducir. Por ejemplo, vamos a ir a Brigitte Kemmerer, un libro concreto. Vale, bueno, yo creo que mi media más o menos está sobre los 2 meses, casi siempre lo hablamos sobre los 2 meses, y yo lo que hago es cuando recibo el manuscrito, miro más o menos, yo me suelo guiar por el número de páginas, sé que hay mucha gente que trabaja con número de palabras, muchos editores, muchos autores, pero a mí me suele llegar el PDF, es más difícil extraer el número de palabras y bueno, yo hago la media con las páginas, pero eso sé que hay otros traductores que lo hacen diferente. Entonces, yo me calculo unas 15 páginas por día. He llegado a la conclusión de que esa es mi media actual, eso sí, porque cuando empecé pues eran 10 y llegaba con penas y esfuerzos, pero bueno, como en todo trabajo, pues una va mejorando y va pillando más soltura. El caso es que me calculo las 15 páginas diarias porque sé que hay días que haré menos, sé que hay días que haré más, también depende del libro, si es juvenil, si es fantasía, pues no se tarda lo mismo según el tipo de lenguaje. Pero esto no quiere decir, por ejemplo, que fantasía sea más difícil. De hecho, a mí me cuesta más el contemporáneo porque suele tener juegos de palabras que siempre giran alrededor de las palabras en inglés y claro, eso al castellano es súper difícil. Con Adam Silvera últimamente he estado que me he roto un poco la cabeza. Entonces esa es mi media y yo me calculo 15 páginas por día, me hago un calendario a mano, yo que soy de papel, así rápido, a mano, 15 páginas por día, cuánto tardo en cubrir todas las páginas que tiene el documento, más luego me dejo una semana para la revisión y por si hay algún día que oye, a todos nos pasa o me pongo mala o voy retrasada o lo que sea, pues me doy esa semana al final de margen entre la revisión y los por si acasos para
para tenerlo todo controlado. Pero normalmente un libro de unas 400 páginas, unos 2 meses, más o menos. Porque si no también se alarga demasiado, no sale rentable ni para mí ni para la editorial. Entonces, más o menos esa es mi media. Pero ya digo, mi media actual. Cuando empecé, tardaba más. Pero creo que esto que menciona ella está como súper puntual e importante, es el tema de la organización del tiempo, ¿no? Porque si el traductor se atrasa una semana, eso implica una semana de atraso en todo el proceso, y muchas veces ahí ya hay que mover la fecha de lanzamiento del libro. Las imprentas ahora que están pasando en un momento que no hay papel y demás también se atrasa porque tenés un papel reservado para una novela, que si esa novela no entra a tiempo, la imprenta termina destinando ese papel para otro libro, en fin. Por lo cual es súper importante, desde mi lugar como a cargo del proyecto, coordinar esos tiempos. Y yo también en mi agenda interna juego con una semana, calculando que todo el mundo se va a atrasar una semana por algo, o sea que después digo, bueno, esto estaba contemplado, y en el mejor de los casos tengo el libro antes de tiempo. Sí, es un movimiento inteligente. Sí. ¿Y cuáles son los libros con los que más has disfrutado trabajando? A ver, creo que en general disfruto de todos los libros con los que trabajo. Es cierto que hay autores que me gustan mucho a nivel personal. Un claro ejemplo es Victoria Schwab, Taylor Jenkins Reid. Me gustó mucho trabajar con sus novelas. Yo soy muy fanático de la fantasía, que originalmente, en el origen de los tiempos, yo no era tan fan de la fantasía, era mucho más del realismo, del estilo Adam Silvera, y después con los años me terminé volviendo un adepto al fantasy, así que Victoria Schwab probablemente es una de las autoras que más disfruto de trabajar con sus libros. Naomi Novik me gusta mucho, cuando soy muy fan de estos libros con la prosa así como bien rebuscada, con muchas descripciones. Soy muy fanático de los libros con descripciones, sépanlo. Por lo cual, un gran fanático de Una educación mortal soy. Pero sí, obviamente que como editor también trato que haya como un balance muy claro en el tipo de cosas que publicamos, porque algo que tengo muy presente es que no estoy haciendo mi biblioteca personal, sino que tengo que pensar en todos ustedes, que son los lectores, y por eso hay libros desde que son súper vertiginosos al estilo Asesino de Brujas, que tiene mucha acción, a libros que son más introspectivos o más descriptivos, como el caso de Naomi Novik con Una educación mortal. Así que ahí creo que vamos armando como un lindo balance, pero creo que Victoria y Naomi son dos ejemplos de libros que disfruté. Vos, Estíbaliz, de todo lo que viniste haciendo, ¿cuál es el que más disfrutaste y cuál fue el más difícil? Vale, a ver, yo desde hace un tiempo tengo claro que tengo como un top 3 de los que más he disfrutado. Yo creo que en el 3 estaría A la caza del diablo, porque fue la primera vez que traduje a Kerry Maniscalco y me enamoré totalmente de su estilo. Es decir, cuando empecé a traducir el primer capítulo estaba extática, o sea, disfrutando de decir, pero qué maravilla, me encanta. Y eso que era un capítulo inicial con bastante gore, digamos, pero la mujer escribe también, que dije, es que me he enamorado de ella. Y efectivamente, cuando traduje luego El reino de los malditos, también de ella, ya estaba enamorada de su estilo y me enamoré además todavía más de la historia, porque Enemies to Lovers es mi preferida, obviamente. Y luego el otro que está en el top 3 también es El beso de la realeza, porque yo sí que he sido siempre de fantasy, y ese fue el primer libro de fantasía que traduje. Antes lo había traducido dos contemporáneos, bueno, así a Jennifer L. Armentrout y a Jen Bennett, y me gustaron mucho y creo que es lo ideal para empezar como traductor, un contemporáneo juvenil, sobre todo si es un género que dominas. Pero cuando llegué a ese libro y dije, es mi primera vez con fantasía, estaba asustada. Me mandaron una prueba de traducción de 2 capítulos y, sinceramente, a mí me daba miedo. Dije, nunca he traducido fantasía. Había pasado un tiempo desde que había traducido los 2 anteriores, un tiempo que estuve trabajando en plantilla en vez de autónoma, y tenía miedo, pero no, es que ahí descubrí que la fantasía definitivamente era lo mío, porque es que me encanta. El estilo, creo que tienen otro estilo, otro tono, otra aura los libros de fantasía, y realmente con esos son los que más disfruto. Pero bueno, está bien variar, porque como dice Leo, nos vemos a los lectores y yo como traductora debo no perder, digamos, la noción de lo que es cada género y poder moverme con relativa comodidad dentro de todos, porque hoy me llega un fantasy, mañana llega un contemporáneo y es trabajo, o sea, no se rechaza. Así que... Tal cual. Igual creo que quizás en lo que es contemporáneo, adulto, puede ser la parte más desafiante para traducir, cuando juega mucho con los... En el juvenil no se juega tanto con el matiz de las voces, pero en el adulto sí. De hecho tenemos uno que se llama El libro de los amigos perdidos, que transcurre en Estados Unidos, en la época que se abole la esclavitud,
y juega muchísimo la autora con los matices de las voces, que lo hizo Patricia, ese libro, pobre, enloqueció para replicar eso en español y cómo jugar con distintos dialectos para replicar de alguna manera la esencia de la historia. Y ya no solo dialectos, ¿no? Sino que era histórico. Sí. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Me acuerdo también con A la caza del diablo, que era mi primer histórico más antiguo, porque La hija olvidada era a finales del siglo pasado y bueno, pero con A la caza del diablo sí que es verdad que, a ver, yo no sé 100% cómo hablaban en aquella época y las palabras que existían o no, pero bueno, más o menos todo el mundo sabe de oídas, esto no pega en este siglo. O términos como, yo quería poner una metáfora muy bonita usando agujero negro y resulta que agujero negro no se acuñó hasta el siglo XX y dije, pues nada, busca otra cosa. O sea que bueno, tiene todos sus retos. Contanos un poco cómo fue traducir Adam Silvera con Becky, con todos sus juegos de palabras y cómo fue esa experiencia. A ver, lo he pasado mal. Lo he pasado mal. Básicamente porque no es que sean solo bromas que tienen que hacer gracia, sino que tienen muchas bromas, pues eso, basadas en los juegos de palabras que juegan con cómo suenan palabras parecidas en inglés. Claro, aquí en castellano, si tú traduces esas dos palabras, no suenan para nada parecidas. Así que lo he pasado mal. Pero bueno, también es verdad que al ser contemporáneo, el resto del texto quizá lo pasaba más rápido, entonces tenía más tiempo para pensar en esas cosas. Y una cosa que hago mucho y que estoy intentando mejorar es que la yo traductora lo subraya en amarillo y dice la yo correctora ya se lo encontrará en la fase de la revisión, y acabo enfadándome mucho conmigo misma al final de algunos procesos. Pero bueno, la verdad es que estuvo bien porque sí que llevaba encadenando como bastante fantasía, pues eso, que Maniscalco, Brigitte Kemmerer, y la verdad es que me fue bien porque también fue empezar el año con ellos contemporáneo, un poco más relajada, de decir vamos a empezar el año así, un poquito menos fuerte quizá en algunos aspectos. Luego cuando llegaba a las bromas decía... Ahí está, bueno, no es la salida. Bueno, ¿tienen alguien alguna pregunta o seguimos? Bueno, sí. Sí, porque eso pueden preguntar, chicos, no sean tímidos. Es para, como editor, como publisher en específico, bueno, tú que sobre todo estos pasados 2 años ha despuntado mucho lo que es la fantasía juvenil respecto a otras editoriales. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué punto sabes hacia cuál libro? Y no solo eso, por ejemplo, el caso que tengo mucha curiosidad que expliques es From Blood and Ash, porque Jennifer Alberto tenía contrato con otra editorial española y este año, en plan, From Blood and Ash lo quedasteis vosotros, y después hubo el fenómeno de que se agotó primeras ediciones y demás. ¿Cómo gestionáis un libro de esa magnitud? Es bastante difícil, debo decir, porque como editor obviamente yo cuando los contrato, primero lo que doy por hecho es que el libro va a funcionar. Después ahí tenés que como entusiasmar al equipo comercial que se guían básicamente por estadísticas, por qué está funcionando y qué no. Jennifer Armentrout, en primer lugar, terminó con nosotros porque ella tiene contratos con Titania, por lo cual es como que ya está, éramos una suerte de option publisher. Si bien es cierto que ahora está publicando otra saga en paralelo, que es un spin-off de otra saga de otra editorial, por eso está todo con otra editorial. Pero a ver, From Blood and Ash pensábamos que iba a funcionar, no al nivel que funcionó, claramente, o sea, porque desde nuestro lugar como editores queremos que todos tengan los libros, se juntó con el tema de la crisis del papel, que las reimpresiones se atrasaban y demás, pero ahora, y en cada tirada de cada uno de los libros estamos aumentando más la cantidad de ejemplares. Igual es cierto, algo que yo, como estoy a cargo tanto de España como de Latinoamérica, en Latinoamérica no es exactamente el mismo fenómeno que en España, From Blood and Ash. O sea, en Latinoamérica está funcionando bien, pero no al nivel que está funcionando en España, que es increíble. O sea, la gente enloquece y lo ves en los rankings de ventas y demás, pero es súper complicado de alguna manera. Porque si vos, en el mundo editorial, primero que no es una industria en la que te llenas de dinero y que no sucede eso, que todo el mundo asume que voy a ser escritor o voy a ser editor, y no, la realidad es que pifiándola, equivocándote en un número de una tirada, la rentabilidad de ese libro se puede ir al suelo y que el autor no termine funcionando. Por eso tenés que ser súper cuidadoso a la hora de decidir cuántos ejemplares vas a hacer, porque después ¿qué haces? Hiciste 10.000, vendiste 2.000 y esos 8.000 ejemplares
dónde los guardas. Pero bueno, con Armentrout estamos aprendiendo libro a libro que hay que subir la vara. Y aparte también esos manuscritos nos llegan muy sobre la hora para traducirlos. Ahora nos acaban de dar el cuarto, que lo vamos a publicar este año. Bueno, van a ver que el 3 y el primero del spin-off salen seguiditos, sale uno en mayo, el spin-off en junio, si no me equivoco, el 6 de junio. Y después sí, el cuarto va a tardar un poquito más porque son 800 páginas, que son 2 libros de más o menos para traducir. Eso tarda en traducir, ¿eh? Y al final es mejor que el traductor tenga tiempo, porque si no pasan cosas como, bueno, ha pasado recientemente algunos libros muy populares, muy esperados, pero como no hay tiempo para hacer el trabajo bien, pues al final se nota. Así Tal cual, en esos casos para mí es preferible... Un poco de paciencia es preferible para tener luego el mejor producto final posible. Porque es literalmente, yo lo miro mucho el número de palabras, porque el número de palabras, el formato lo que usa Estíbaliz para ir dividiendo la traducción, es verdad que al ser formatos distintos, quizás las 450 páginas estadounidenses son 300 páginas españolas, o al contrario, según el tamaño del libro. Para nosotros es mucho la cantidad de palabras, los libros de Armentrout tienen 250.000 palabras, y este de acá tiene 100.000 palabras, por lo cual son 2 libros y medio, por lo cual pobre la traductora que está ahora, la traductora de Armentrout también está haciendo ahí Lisboa con la saga de El Rey de los Elfos, por lo cual bueno, está ahí como... Es una autora larga para traducir. Además, claro, yo lo pienso en términos también de que no es lo mismo trabajar 2 meses en un proyecto que 4, es decir, a nivel mental, incluso los libros que más me han gustado, como El Reino de los Malditos, sí que es verdad que llega un punto que dices, bueno, a ver si lo acabo ya. Ya está, quiero pasar de página. Porque necesito pensar en otra cosa y cambiar de historia, de género, de lo que sea, un poco de aire fresco. O sea, que 4 meses trabajando en el mismo libro Es intenso. es mucho. Si tienen alguna duda más, si no... Ay. Yo hice una pregunta para Estíbaliz. ¿Qué pasa si cuando estás traduciendo un libro estás viendo que no te está gustando? Es decir, yo creo que todo el mundo, incluso aunque nos guste nuestro trabajo y nos dediquemos a lo que siempre hemos querido dedicarnos, al final es un trabajo. Y por mucho que tengas cierto nivel de vocación, son con suerte tus 8 horas diarias, 5 días a la semana y con todos los problemas que puedan venir derivados. Entonces, hay que aguantarse. Es decir, yo, claro, si pudiera elegir, pues, no sé, siempre fantasy o cosas así. Pero, bueno, aparte de que ya he dicho que creo que de vez en cuando siempre va bien cambiar, cuando te toca un libro que no te gusta, hay que aguantarse. De hecho, yo confieso, no hay por qué mentir, por ejemplo, el de Por Nosotros, que es el de Adam Silvera y el de Becky Albertalli que acabo de traducir, a mí no me ha apasionado, porque sinceramente los 2 protas me caían un poquito mal. Lo siento. Pero hay que seguir para adelante y sí que es verdad que lo noto, es decir, comparo Ruth y Emilia con Ben y Arthur y una misma, su pasión personal pues tira más y vas más rápida y dices, me acabo de ventilar 20 páginas sin enterarme y este día que entre juego de palabras y que se han puesto un poco tontos, llevo 10 y me está costando, pero es lo que hay. O sea, como en cualquier trabajo, a todos tenemos días mejores, días peores, proyectos que nos gustan más, proyectos que nos gustan menos, pero al final hay que pagar la cuota de autónomos, así que a trabajar. Y aparte creo que al ser una industria creativa es imposible que te guste todo. O sea, yo de vuelta de todos los libros que publicamos no es que me gustan todos por igual. Hay libros que los disfruto un montón, libros que los leo una vez y está perfecto por leerlos una vez, no hace falta releerlos, pero creo que es parte de trabajar con algo que es artístico, ¿no? Como que cada libro responde a un tipo de lector distinto, no todos van a gustar a todo el mundo. Eso está bueno como tenerlo claro. Sí. Además, no es razonable pensar de otra manera, es decir, no nos va a gustar todo. Pero hay que ser conscientes de eso y hacer siempre el mejor trabajo posible con todos, te guste o no, porque al fin y al cabo es tu trabajo, tu nombre va ahí y es una responsabilidad también, por mucho que a ti no te guste un libro, el público que lo va a comprar porque en principio o le ha gustado la primera parte o piensa que le va a gustar, por lo tanto hay que darle el mismo cariño y el mismo trato que a uno que a ti a nivel personal te apasiona. ¿Tienen alguna pregunta más? Cuando, Steven, Sí. No, ahí después. cuando intentas traducir una cosa que quizás es una segunda parte o una tercera parte,
el trabajo que tienes que hacer antes? ¿Te lees los libros previamente? ¿A nivel vocabulario? ¿Cómo lo llevas? Yo sí. Es decir, no siempre hay tiempo y en alguna ocasión no me ha dado tiempo, por ejemplo con Amor Crickwood, que creo que sale el Sí, mes ahora. que viene. Es como una secuela de Con Amor Simon. Y sí que es verdad que en esa ocasión, por ejemplo, no me dio tiempo a leerme el primer libro. Me pasó, leo el documento, entonces pude hacer alguna búsqueda. Pero claro, es más difícil porque tú tienes el libro en inglés que tienes que traducir y tienes el documento de cómo salió en castellano. Entonces tienes que pensar cómo pudo haberlo traducido la traductora anterior y entonces buscar con el buscador a ver si hay suerte. Pero sí, si tengo tiempo, siempre procuro leerme los libros anteriores. Me ha pasado unas cuantas veces de traducido segundas, terceras y cuartas partes sin haber traducido los anteriores. Y bueno, sí que tiene su trabajo de leer, ya no solo de leer, porque te tienes que leer los anteriores con mentalidad de traductora y mentalidad de creo que esto va a ser importante por si acaso me lo apunto, etcétera. Entonces, siempre conlleva más trabajo y si hay tiempo de hacerlo, mejor evidentemente, pero bueno, eso implica también muchas más horas, ya no son solo los 2 meses de traducción, sino lo que tardes en leerte los anteriores. Y acá retomando esto hay algo que me parece que está simpático, que sepan cómo ustedes piensen que From Blood and Ash, una saga que causa pasión, llega el manuscrito, tenés que ver que para mí en un mundo ideal el mismo traductor sigue con toda la saga. A veces se compatibiliza con que el traductor o está de vacaciones o no puede y tenés que decidir o sacar el libro 1 mes y medio más tarde y que toda la gente se enoje porque salió 1 mes y medio más tarde de lo normal, o cambiar de traductor, que también probablemente la gente se va a enojar porque no es el mismo traductor. Entonces es como que tenés que armar como un equilibrio que es muchas veces difícil de sostener, porque es cierto, aparte se lo hace a un traductor un libro largo como el de Armentrout y leerse los anteriores le lleva mucho tiempo, no es que le lleva poco. Con esos libros lo que estamos haciendo es tener un glosario, cosa de saber que lo que pase en el medio, quien agarre, incluso el corrector, ¿no? El que está el corrector de mesa, que esté corrigiendo cómo está la traducción, que mantenga las mayúsculas a lo largo. Es cierto que al pasar por tantas manos a veces no salen unificados, y lo que estamos tratando de hacer es lograr una unificación para que las mayúsculas se respeten, pero es cierto igual que cada traductor tiene su estilo y se nota cuando hay un cambio de traductor, es inevitable, que tenés que decidir si le vas a dar la prioridad a salir al mercado y a responder a lo que piden los lectores, que es tenerlo pronto, o dejar que pasen 3, 4 meses, en fin. Son equilibrios, porque a veces a Estíbaliz me pasa, digo, le voy a encargar una saga nueva, como le dije el otro día, cuando llegué dije, no, pero va a tener la tercera parte del Reino de los Malditos, por lo cual no hay saga nueva. Es como que vas haciendo todos esos equilibrios para ver que, por lo general, siempre tratamos de que sea el mismo traductor. Por ejemplo, Estíbaliz terminó y la idea es que haga todo el spin-off de esta saga, ella también, porque ella conoce el mundo y demás, que lo hablamos el otro día, no es que se lo estoy diciendo ahora, pero bueno, ¿no? Eso también a nivel gestionar tiempos muchas veces es difícil, y más cuando te caen libros que te los entregan en julio, que acá en España está todo el mundo de vacaciones durante agosto, y perder 1 mes en una traducción que no se empezó es muchísimo, porque ya no llegas para Navidad, para salir para las fiestas. Entonces es como que tenés que responder para lo que necesita el equipo comercial, lo que quieran los lectores, lo que necesita el libro, y uno sobrevivir en el proceso, que no es una cosa. Entonces, para allá antes estaba... Para una persona que ha terminado de escribir un libro, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede empezar a moverse? ¿Y qué puede hacer para que este pueda ser publicado? A ver, creo que es una de las preguntas que más se suelen hacer. Cada editorial seguramente tiene una forma distinta de recibir manuscritos. Nosotros en la página web tenemos un sistema para que puedan enviar manuscritos y demás, pero a ver, desde el lugar, poniéndome en los zapatos de la persona que escribió el libro, para mí lo que es súper importante de hacer antes de mandarlo a una editorial es revisarlo, y revisarlo después de 2 o 3 meses de haberlo escrito, para asegurarte de detectar todos los fallos que pueda llegar a tener, y también en pulir la escritura, porque algo a mí que me pasa como editor, con todo lo que leo, cuando empezás a leer un libro que tiene como fallos muy evidentes, decís, la persona no lo revisó, y también decís, me voy a poner a leer 300 páginas de un libro que probablemente hay que reescribirlo o rehacerlo. Y ese paso, para mí, el de la revisión por parte del autor, es súper importante, que lo dejen descansar un tiempo, que lo vuelvan a leer en frío, que ahí es cuando podés detectar los fallos, las contradicciones, porque hay muchas cosas que a veces son evidentes, pero cuando vos lo relees, apenas lo terminaste, lo tenés todo fresco en tu cabeza y tu mente va reponiendo la información que falta en el libro. Así que yo creo que para mí lo esencial que muchas veces noto que falta es que mandan manuscritos que no están revisados,
Y después a nivel proceso es contactarte con las editoriales, por las páginas web, las redes sociales. Después acá en España hay muchos agentes literarios que pueden mandar los libros para que los valore un agente. Y de nuevo, yo recalco lo de la revisión, porque piensen que la persona que agarre ese manuscrito lee muchísimo. Y muchas veces nunca lees el libro entero. La realidad es que vos tenés un tiempo acotado en el que revisás manuscritos, lees las primeras 40, 50 páginas, si lo ves con potencial, lo mandás a un lector externo al que le pagás para que te haga un informe de lectura detallado, o sea que la editorial ahí está invirtiendo dinero, pero lo esencial es cruzar ese umbral de la revisión del editor que te lee 30 páginas el mismo día que está leyendo 10 manuscritos más, y vos ahí tenés que lucirte realmente. De hecho, en Estados Unidos muchos autores venden los libros con 30 páginas, porque prefieren entregar 30 páginas perfectamente pulidas y después desarrollar el resto de la historia. Entonces ellos te mandan, lo de Elliot Page es un caso, te mandaban un parcial de lo que él va a desarrollar en el libro, y el resto te mandan un resumen de cómo se va a conformar el resto del libro. En este caso es no ficción, por lo cual te da las secciones que va a tener el libro con una breve descripción. Y en una novela se puede hacer lo mismo, mandar un parcial bien pulido, que sea con mucho potencial, y decir, mira, en el resto planeo ir por acá, va a pasar esto a la mitad y esto al final. Pero de vuelta, para mí la revisión es lo esencial, y después hay muchísimos grupos en donde puedes contactar con editoriales, con agentes literarios y demás. Entiendo que vosotros hasta llegar hasta vuestro puesto profesional habéis sido primero lectores. Entonces, ¿el trabajo que ejercéis actualmente afecta o contamina de alguna manera vuestra experiencia como lector, como puro lector? Es decir, una lectura que en principio no es algo que vayas a publicar o a traducir, o a leer la traducción de otra persona, que estés continuamente evaluando el trabajo que estás leyendo. Sí. Sí, a mí me pasa mucho, la verdad, y es una pena porque es algo que noto, sobre todo en los últimos tiempos, que es cuando más he traducido. Es decir, yo empecé a ser autónoma a tiempo completo a principios de 2020, mal momento. Y claro, desde entonces he traducido, pues, no sé, 17 libros. Y es algo que no notas porque tu mente está constantemente teniendo eso en cuenta. Entonces a mí me pasa muchísimo. Que además yo leo ya por placer y tengo redes sociales dedicadas a la literatura al margen de mi trabajo como traductora, reseñas, etcétera. Y lo noto muchísimo, de decir, vale, he acabado de leer / traducir, las 5 de la tarde, me pongo con mi lectura por placer. Bueno, muchas veces ya no es por placer, porque es lo que tú dices, empiezo a detectar, muchas veces digo, aquí veo detrás el inglés, entonces me hago como una nota mental de decir, yo no lo había traducido así, o una cosa con la que nunca me he topado, de decir, guarda nota de cómo, si lo ha traducido bien, también, es decir, esto me parece súper bien traducido, voy a guardármelo en la memoria por si algún día lo necesito. Pero claro, es un estado constante de no desconectar, o incluso, ya no solo cuando leo en castellano evalúo la traducción, sino que cuando leo en inglés, hay veces que estoy pensando en mi cabeza cómo lo traducí. Y eso, ¿puedes desconectar, por favor? Pero hay días que me cuesta más, días que me cuesta menos, pero la verdad es que a mí me ha afectado muchísimo. Yo adhiero a todo lo que acaba de decir. O sea, a mí de hecho me cuesta mucho leer algo que no... Ustedes ven la cantidad de libros que estamos publicando, por lo cual encontrar un momento en el que decís, bueno, voy a leer algo que sigo siendo fanáticos de otras sagas o de libros que publican otras editoriales, pero encontrar ese tiempo cuando tenés un plan editorial enorme y tenés que estar evaluando, porque no es solo lo que va a salir ahora, sino que ustedes, para que se den una idea, yo ayer terminé de programar el primer semestre de 2023, por lo cual es como que yo estoy viviendo en lo que va a pasar en junio de 2023, es como una cosa que digo, ¿qué va a pasar de acá hasta allá? Y encontrar el tiempo, porque probablemente no querés leer en el rato que tenés libre, porque estás todo el día leyendo y digo, o leer no ficción. Pero Fantástico. No te canses, Cari. ¿Alguna vez habéis traducido o conocido a alguna autora o autor con que antes de trabajar de esta habéis dicho, ojalá conocerla o hablar con ella? A
mí me pasó con Victoria Shaw, pero de hecho la conocí antes de haberla traducido. Yo me acuerdo que vino a Barcelona en 2019, me parece. Fui a verla, fui a que me firmara y recuerdo estar súper nerviosa mientras ella me firmaba diciéndole: soy traductora y algún día me encantaría traducir uno de tus libros. Y eso pasó luego. Así que ahora el siguiente paso es volver a conocerla y decirle: he traducido uno de tus libros. Y a mí sí, a ver, hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Ava de Laira. Esto les estoy hablando, chicos, hace muchos años. Carta de amor a los muertos. En la editorial anterior donde trabajaba fue el primer libro que contraté y la amo. Ava de Laira me parece de los mejores libros que leí en mucho tiempo. Después conocí a Marisa Meyer, que también era súper fanático, y yo la publicaba en Latinoamérica en la otra editorial. Y acá, desde que estoy en PUC, claramente Victoria Schwab. Que Becky, que la adoro, Becky Albertari me parece de las personas más adorables, y Kirsten White, también soy muy fan de Kirsten White, por lo cual sí, es muy loco tener ese momento donde tenés que ser profesional, pero al mismo tiempo, ¿qué estás escribiendo? Contame por qué hiciste esto, pero al mismo tiempo sos el editor y tenés que ser profesional y todo muy serio, entonces es un balance complicado de lograr. A mí la verdad que, por ejemplo, siempre hay, como lectora que soy también en mi tiempo libre, siempre hay autores o autoras que los leo y pienso: guau, es que ojalá. Ojalá, no sé, de toda la vida. Cassandra Clare, Rick Riordan, o sea, yo creo que me moriría un día. Si pudiera traducirlos, no llegaría a traducir el libro porque me habría muerto en el momento de la verdad. A nivel, como has dicho, de ya preparación del primer semestre de 2003, en plan, ¿cómo en la contratación de libros, en plan, cómo es, no estás seguro, porque en tu caso puedes estar seguro, pero cómo haces ese balance de decir, vale, a partir de tal trimestre tal, va a seguir esta moda o va a seguir la otra, en plan, cómo se consigue hacer esta lectura de mercado para decir, vale, Eclipse Editorial va a sacar tal, porque supongo que vosotros sabréis entre vosotros qué libros se van a publicar en... Bueno, no, eso no, ojo que no. Saber de otras editoriales, no tanto. Creo que el principal dato que tenemos es, por ejemplo, ahora acaba de terminar la Feria del Libro de Bolonia, que es la Feria del Libro Infantil y Juvenil, donde los agentes literarios te venden novelas que van a salir en 2023 y 2024. Yo tengo libros contratados que van a salir en inglés en 2024, por lo cual en algún momento de 2024 van a salir en español, que es lo que te decía antes, de alguna manera estás haciendo futurismo, saber qué va a pasar con el mundo, dónde vamos a estar, si va a venir otra pandemia. O sea, van a tener un montón de cosas y lo que son las modas o las tendencias pueden cambiar radicalmente. Por eso para mí, como el pacto que tengo conmigo mismo en los sellos es verdad, estamos publicando mucha fantasía porque funciona, pero tenemos también alguna novela contemporánea, tenemos algo de thriller, tenemos distopía, que ahora no es justamente el género del momento, pero para mí Tajiri Maffi es una autora que trasciende la moda de lo que fueron las distopías. Sí, igual lo que creo que lo complicado es cuando tenés una saga, en decir, acelerar la publicación, retrasar la publicación, porque por otro lado, las editoriales no dejan de ser empresas, y obviamente si yo tenía planificado sacar 4 libros de una saga en un año, y la saga no funciona, quizás tengo que sacar 1 por año, ¿no? Porque tenés que hacer como un equilibrio para seguir contratando nuevos libros y demás. Pero es básicamente hacer futurismo. Creo que sería la mejor descripción, porque es muy complicado saber. Sí creo que la fantasía va a seguir durante un largo tiempo. Hay otra gran tendencia a lo que son retellings de mitología griega, mitología nórdica, que eso es más en ficción adulta, pero está como muy patente. Distopía no se ve nada muy cerca, y después en Estados Unidos hay como una ola de novelas de thriller, de terror, que funcionan súper bien. Mi sensación es que acá no funcionan tanto, es como hay autores muy concretos que funcionan, pero en Estados Unidos hay la misma cantidad de fantasía que ven acá, en Estados Unidos sale la misma cantidad también de thrillers. Que acá en España yo noto que en juvenil no terminan de funcionar, excepto los 2-3 autores consagrados en la temática. ¿Alguien más? No sean tímidos. Sí. Bueno, en mi caso es saber, solo por curiosidad, si ya tenemos subtítulo para El Reino de los Malditos Dos. Estuvimos hablando el martes. Para que sepan que trabajamos, estamos en ello. work in progress, pero sí, ya hay una opción tentativa. Y paren, aparte algo que está bueno que sepan, que los títulos nunca los definimos 100%, sí los definimos desde la editorial,
pero con una aprobación previa del autor, ¿no? O sea, la autora ya está barajando algunas opciones, pero nunca es que vamos y nosotros ponemos el título que tenemos ganas o que nos gusta bajo ningún punto. O lo mismo un cambio de portada, que son otra de las cosas muy debatidas. Siempre hay una aprobación contractual. Si vos publicás un libro sin que el autor haya aprobado la cubierta, estás incumpliendo con el contrato. Así que siempre hay como un trabajo conjunto. Pero sí, con Carrie ya estamos hablando y Estíbaliz está pensando mucho en qué vamos a hacer, así que no duerme, les debo decir, desde el martes pensando en el subtítulo. Y otra cosa, que es una pregunta que recibo muchísimo, la recibí mucho con El Reino de los Malditos. No es el traductor quien se encarga de decidir el título, es decir, podemos proponer, de hecho yo tengo la suerte de que Leo me pide mi opinión, he trabajado con otras editoriales en las que no es así, pero los títulos no obedecen a una traducción directa del título en inglés prácticamente nunca, es decir, obedecen más a temas de mercado y de lo que funciona y de lo que no mercado que a la traducción en sí. Lo digo de verdad porque es que me hacen muchísimas preguntas de pero esto no es igual, pero ¿por qué malditos en vez de malvados? Y cosas que pasan. Y aparte creo que nosotros somos un círculo de súper lectores que sabemos la versión del libro en inglés y demás, pero hay toda una gran ola de lectores que quizás no conocen el libro en inglés y porque no les llama la atención el título no lo compran. Por eso creo que yo creo que cualquiera de nosotros, nos guste o no nos guste el título de una traducción, si nos interesa lo vamos a comprar, pero el promedio, el común de los lectores probablemente no lo compre si no le gusta el título o no le gusta la tapa. Entonces ahí es como tenés que tener un equilibrio, porque yo por un lado pienso en los super lectores y fanáticos como yo, y por otro lado sé que hay muchos más que son la gran mayoría, que quizás compran un libro cada 3 meses. Pero también es parte de tu público y vos como editor tenés que responder tanto a esos lectores y también a los libreros, que no es un detalle menor, porque los libreros tienen que estar contentos y les tiene que gustar. En Estados Unidos, de hecho, esto me enteré hace poco, que hay un autor muy conocido que los libreros le dijeron no, esa tapa no nos gusta, le pones esa tapa al libro, no te vamos a exhibir el libro en la librería, por lo cual tuvieron que cambiarle la tapa al libro. Estamos hablando en Estados Unidos que tienen pocas librerías físicas, que es mucha venta online por Amazon y por plataformas online, así que lo de las tapas también es otra cuestión, chicos, que no siempre, ahora estoy con una gran pesadilla que es la tapa del nuevo libro de Rebecca Ross, que no estamos logrando contactar con el ilustrador de Dreams Lie Beneath de la versión en inglés, por lo cual yo sé que todos quieren la tapa original y cuando no te responde el ilustrador decís ¿qué hago? Porque no tenés mucha alternativa, o sea, tenés que cambiar directamente la cubierta, ¿no? Así que como ahí tenés que, tanto en títulos y tapas, hacer un equilibrio. Claro, pero hay que mantener el equilibrio también, aunque cambies el título, que se identifique la portada, ¿no? O si dejas la portada pero cambias el título para que, pues eso, los superlectores, digamos, que están también al tanto de la versión en inglés, lo reconozcan, pero que igualmente siga funcionando, o sea, es un equilibrio... Sí. Tal cual. Bueno, creo que me estaban diciendo por aquí que quedan 3 minutos, o sea que si hay alguna última pregunta o... ¿Sí? Yo tengo una pregunta curiosidad. Sí. El de Destrózame, antes se publicó con otra editorial, sí. Y yo recuerdo cuando lo sacaron hablamos y me dijeron que bueno, que la portada no pudieron poner la original porque tenían muchos problemas a nivel permisos y demás, y por eso pusieron aquella que yo creo que en su momento no triunfó en parte por eso precisamente. No tuvo buena publicidad y en su momento ese libro no se vendió apenas. ¿Cómo fue reeditar un libro que ya se había vendido previamente en otra editorial? A ver, de hecho tenemos varios libros que estamos reeditando que quizás estuvieron en otra editorial. Concretamente, esta saga tenía una editorial en España, otra editorial en Latinoamérica. Las tapas de Latinoamérica, chicos, no saben. Sí. No la piel de Julia. Parecía una lectura de verano, una novela romántica. Pero sí, nuestra condición era sacarlo con las tapas originales, porque si no yo sabía que no iba a funcionar, pero por otro lado me gusta mucho la autora y sabía que de alguna manera, de hecho está funcionando muy bien el libro, y la clave era la cubierta, ¿no? Porque para que realmente llame... Hay cubiertas que son icónicas y que no las puedes cambiar definitivamente. Pero sí es una experiencia, incluso con las traducciones. Antes de ayer estuve hablando con los traductores que están haciendo Graceling ahora, que ya tiene una traducción y es como, ¿qué hago con determinados términos? Que la traducción es una y es la misma que se usó con otra editorial, que puede pasar lo mismo cuando volvés a traducir El Señor de los Anillos, ¿no? O sea, la comunidad del anillo es la comunidad del anillo y ya no lo puedes cambiar. Pero sí, o sea, es como un desafío incluso con la red comercial y con los libreros.
e incluso que no sigan circulando los libros anteriores cuando vos sacás esto. Básicamente con Destrózame terminaron los contratos de las otras dos editoriales, por lo cual nosotros a partir de ese momento podemos relanzarlos. De hecho el tercero todavía no lo tenemos anunciado porque faltan un par de meses para que se venza el contrato, y ahí vamos a sacar el tercero seguramente a finales de este año. Sí, bueno, muy rápido. Una ¿Nos rápida, dejan? Sí, no, es en relación porque yo también tenía curiosidad de la contractualización de los contratos. ¿Vosotros hasta qué punto estáis cuando hacéis, porque con Caraval también pasó, que el primer libro se sacó con otra editorial, incluso la emblemática, porque no fue ni el departamento juvenil ni demás, no funcionó, y ahora vosotros sacasteis la trilogía bastante. A nivel con la traducción, en este caso, ¿compráis la traducción ya hecha o volvéis a traducir del inglés o hacéis una adaptación del castellano comparativa al inglés? No, en realidad, al menos hasta ahora, creo que todas, lo único que compramos las traducciones y las estamos reeditando son, vamos a relanzar Temerario de Naomi Novik, es una de las sagas icónicas de ella. Es así, son las mismas traducciones del traductor original, pero en el resto son todas traducciones nuevas, no son las mismas.